En Mateo 16, 19. Estamos hablando acerca, todos estos días hemos estado hablando unas enseñanzas a la iglesia de las puertas, que Dios nos abre, cómo abrir puertas, y hoy vamos a estar mirando también acerca del tema. Es necesario que usted y yo aprendamos a abrir puertas, porque por esas puertas si pasamos vamos a encontrar bendición al otro lado, amén. Entonces es necesario que el cristiano aprenda a abrir todas estas puertas. Mateo 16, versículo 19. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Leámosla desde el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? En los cielos. Amén. Primero que todo tenemos que saber que para qué sirven esas llaves y qué son esas llaves. Las llaves del reino son la autoridad que Dios nos entrega para abrir y pasar a fin de poder entrar al reino y tomar las posesiones y beneficios del reino. ¿Sabía usted eso? ¿Para qué se usan las llaves? Para abrir las puertas. Pero hoy en día las llaves, ¿sabe usted eso? Que hoy en día las llaves se han perfeccionado. Que antes las llaves simplemente eran esas grandotas, cuando eran esas puertas eran esas grandotas en bronce, eran unas llaves aún en madera. Después las llaves que nosotros tenemos que son en aluminio, que son las más sencillas, son las que usamos. Pero hay otra clase de llaves al día de hoy. Hay llaves que usted las puede abrir con el dedo, porque son digitales. Hay llaves con tarjeta. En los hoteles entregan una tarjeta y usted abre con esa tarjeta la puerta. Amén, no usa llave ya. Hay llaves que son claves, que usted tiene que tener una clave para poder abrir una puerta. Y así sucesivamente hay muchas clases de llaves. Se ha ido perfeccionando esas llaves con códigos, porque esas llaves son llaves para abrir las puertas del reino de los cielos. Cuanto es más importante lo que está guardado, es más difícil entrar. ¿Sabía usted eso? Si lo que hay al otro lado de la puerta no tiene valor, pues la llave será más sencilla, porque no hay mucho que se pierda. Pero si al otro lado hay riquezas, hay oro, pues le colocan mucha más seguridad. Y entonces vemos cómo al día de hoy hasta el ojo sirve de llave. Entonces imaginen cómo han cambiado los tiempos y las llaves ya no son solamente esa llavecita así. Así mismo en lo espiritual. En lo espiritual Dios nos ha entregado esas llaves y nosotros tenemos que aprender a descubrirlas para poder pasar por esas puertas de bendición. Todo empieza desde la primera. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y lo demás vendrá por añadidura. El consejo de Dios es que busquemos el reino de Dios. Porque las llaves son ¿para qué? Para utilizarlas dentro del reino de Dios. Por eso le dijo: yo te daré las llaves del reino a ti. Y a ti te daré las llaves del reino. Usted esas llaves no las puede usar en el mundo porque no le van a funcionar. Usted las tiene que usar esa dentro del reino. Por eso el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo empiezo yo buscando al reino de los cielos? Acercándome. Pero dice la palabra también que cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, Él se acerca a nosotros. Y el reino de los cielos se acercará a vosotros. Dice, cuando tenemos la intención de buscarlo al reino de los cielos, Él se acerca. ¿Y cuál es la puerta con la cual entramos al reino de los cielos? Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice la palabra del Señor. Entonces, primero nos aconseja que busquemos del reino.
Que cuando empezamos a buscar, el reino se nos acerca a nosotros. Y que para entrar al reino hay una puerta principal y esa puerta es Jesús, que es la salvación. Le abro las puertas de mi corazón, paso y dentro al reino de los cielos. Pero ya cuando estoy adentro del reino de los cielos, ¿qué tengo que empezar a hacer yo? Pues yo tengo que empezar a vivir con los reglamentos del reino de los cielos. ¿Por qué le voy a decir? No es lo mismo vivir en Colombia que vivir en Venezuela. No es lo mismo vivir en Colombia que vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus reglamentos, sus normas, sus leyes. Asimismo el reino de los cielos, él también tiene. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Entonces, si tú vives aquí en Colombia, tú sabes que para poder tú ser atendido por el sistema de salud colombiano, debes o tener un CISBEN o estar afiliado a una APS. Porque si no, te toca pagar particular. Es uno de los reglamentos de este país. Pero si tú vas a Venezuela, allá no existe la EPS ni el CISBEN. Allá existen las misiones, que son los cubanos. Entonces uno puede ir a los hospitales de los cubanos y allí lo atienden. No de la misma manera, de pronto que lo pueden atender usted pagando, pero lo atienden de todas maneras. O puede ir a los hospitales del gobierno, allá lo atienden. ¿Sí ve que es diferente allá que acá? Pero si usted va a Estados Unidos, la gente en Estados Unidos no se puede enfermar, porque dice que vale un platal enfermarse allá también. Fuera de eso, allá no le van a dar la droga así como se la entregan acá. Allá no le van recetando así. Allá tiene que, para usted poder tener y comprar así sea una pastillita, usted tiene que tener un régimen médico. Aquí usted todavía puede ir a la farmacia y decirle, vea, me duele la cabeza, me duelen las amígdalas, póngame una inyección. Y se la voltea la nalga y se la ponen. Y usted no sabe ni qué le pusieron, sino que confía en el que le está diciendo que le va a poner una bomba. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no le dan una pasta a usted si usted no trae una fórmula médica. Entonces mucha gente prefiere venirse de allá para acá, hacerse operar y a venir a consultar los médicos acá. ¿Por qué? Porque el gobierno es diferente. Asimismo es el gobierno de Dios. Para yo poder disfrutar de las riquezas del reino de Dios y de los cielos, yo tengo que vivir bajo los estatutos y reglamentos del reino de Dios. Amén. Y el primero es la obediencia. El segundo es sujetarme, permitirle que el gobierno de Dios se establezca en mi corazón. Y entonces allí voy a empezar a ver la gloria de Dios. Para que nos sean entregadas las llaves del reino, tú tienes que empezar a caminar en esos principios. Todo lo que hace toda nación, sea Venezuela, sea Colombia, sea la que sea, es que usted tiene que tener una identificación. Usted tiene que estar identificado, registrado, de que usted no es un NN, sino que usted es una persona que está en el sistema. En el reino de Dios también, su nombre debe estar inscrito en el libro de la vida. Amén. Debe estar usted inscrito allí en el libro de la vida para que el reino de los cielos lo reconozca como un ciudadano del reino de Dios. Pero aparte de eso, usted también tiene que aprender a tener una identidad en el reino del Señor. Y esa identidad suya es con Cristo. ¿Sabía usted eso? Es con Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando usted deja que Cristo viva en usted, Él toma el gobierno de su vida. Y entonces usted va a vivir conforme a los principios de la palabra del Señor, sujetado por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios. Y si eso lo hace de esa manera, usted va a poder abrir puertas. Amén. Porque cuando usted quiera pasar por una puerta y usted, así como en el hotel, mire, hay compañías que les han colocado un chip a las personas en el dedo. Y los trabajadores, no hay portero, ponen el dedo y se les abre y entran. Les toca la oficina, ponen el dedo y se les abre y entran. Otros que son
de pronto ya empresas donde tienen fórmulas químicas, donde tienen unas cosas mucho más costosas y mucho más importantes que no le pueden confiar a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es con el ojo. Usted pone el ojo y ¿qué hace el ojo? Le lee el ojo y allí hay una información de todo lo que usted ha hecho, de quién es usted, de por qué usted puede pasar por esa puerta, qué logros hizo usted para poder tener el acceso a esa puerta. Asimismo en el reino de Dios, cuando tú te sujetas a la palabra del Señor y tú te sujetas a Cristo, tú simplemente estás teniendo esas llaves. Por eso decía el Señor que nos entregaba, dice, y a ti te daré las llaves del reino, porque de acuerdo a tu sujeción, a tu obediencia, a tu caminar con Cristo y a permitir que Él reine en ti, entonces no te van a ver a ti, sino que van a ver a Cristo. Y a Cristo, que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que Él tiene las llaves de todas las puertas y que nadie, el que la abre, la cierra, y que la cierra no la puede abrir, porque solo Él es el que las puede abrir. Y cuando tú le dices al Señor, mora en mí, te obedeces y te sujetas a Cristo, entonces, ¿qué va a pasar? El reino de los cielos va a ver a Cristo y no te va a ver a ti. Y las puertas se te van a abrir. ¿Sí ves? Pero hay gente que no se quiere sujetar. Hay gente que quiere las llaves del reino, pero quiere vivir en el mundo. Y por eso no se le abren las puertas. Porque es que la bendición no está en el mundo. La bendición está en el reino de los cielos. Y esas puertas donde está tu bendición, allí es donde tú tienes que esforzarte. Porque de acuerdo a tu bendición, así mismo será la llave que Dios te entregará. De acuerdo al llamado y a la visión que Dios ha diseñado para tu vida, así mismo tú podrás pasar por esas puertas. Pero de acuerdo a tu obediencia al Señor, vas a tener ese acceso para poder pasar a lo que Dios quiere. Pero es un acto de fe. ¿Sabía usted eso? Es un acto de fe. Por eso le decía, usted tiene que conocer. Así como se conoce el sistema, las leyes, los derechos que uno tiene como ciudadano, porque si usted no conoce sus derechos como ciudadano, cualquiera viene y hace con usted lo que quiera. ¿Cuántas veces la policía no pasa atropellos con la gente? Y la gente, como no sabe, pues se deja. Porque dicen, yo soy la autoridad. Pero un policía usted no lo puede obligar a usted a bajar de su carro y revisarle y desbaratarle su carro. No lo puede sin una orden de cateo. ¿Sabía usted eso? Pero a usted le dicen, bájese de su carro un policía, y usted se baja. Y ellos revisan y escarban todo lo que quieren. Pero eso no es legal. Pero como usted lo ve como autoridad, usted lo deja. Pero cuando usted conoce la norma, entonces usted le va a decir la norma. Pero usted, ¿por qué me va a hacer bajar y me va a revolcar? ¿A dónde está la orden suya? Entonces el policía va a decir, uy, este conoce, no lo puedo fregar mucho. Si ve y si entiende, así mismo el diablo. Dice la palabra del Señor que él conoce la palabra y la cita. Nosotros tenemos las llaves del reino en la palabra del Señor, en las promesas que Dios nos ha entregado. Pero si no la conocemos, si no nos preocupamos por estudiarla, no vamos a poder abrir las puertas. Pero el diablo sí conoce la palabra del Señor, entonces él usa para querer cerrarnos las puertas y para que no las encontremos. Pero cuando tú encuentras la llave en la palabra del Señor, tú usas la llave y vas a poder entrar. Porque te han sido diseñadas llaves para la visión y el diseño que Dios te entregó. Para el ministerio que Dios te entregó. Ya la llave está lista. Lo que tú tienes que es encontrarla para poder pasar. La provisión está lista. Pero los que nos tenemos que esforzar somos nosotros. En encontrar esas llaves para poder pasar a esa provisión. ¿Sabía usted eso? Dios le entrega claves a las personas. ¿Sabía usted eso? Esas claves están en la palabra del Señor. Eso viene con revelación. Y esa revelación solo se encuentra cuando usted entra en comunión con Dios y en oración.
Allí usted va a poder encontrar esas claves exactas para su vida, donde usted va a decir, oh, se me abrió el entendimiento, esta palabra es para mí. Siento en el Espíritu que Dios me habló con esta palabra, yo me apropio de esta palabra, de esta promesa, y es donde usted empieza a caminar con esa promesa y a confesarla. Y decir, esta es mía, yo camino con esta promesa. Y yo no sé qué va a hacer Dios, pero yo le creo la palabra y esta promesa es mía. ¿Sabía usted eso? Pero a veces nosotros no. Nosotros estamos esperando es que vengan y nos profeticen y nos digan cosas. Y nos digan, Dios te va a dar un carro, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, Dios tal cosa. Cuando las llaves están en la palabra del Señor. Y cuando tú descubres esas llaves, tú simplemente las usas. Y si entonces tú estás pasando por una enfermedad, hay llaves para abrir la puerta de la sanidad. ¿Y cuál es esa llave? Por las llagas de Cristo hemos sido curados, hemos sido sanados. Él es el médico por excelencia. Tenemos bastantes llaves para ser sanos. Él es nuestra medicina. Las llaves para poder encontrar la provisión económica que tanto necesitamos. Hay muchísimas llaves para poder encontrar esa provisión económica, pero no la usamos. Preferimos quejarnos, renegar y llorarle al diablo, porque cuando nos pasa y nos acontece algo, entonces se nos aflige el alma y lo que hacemos es que nos derramamos a llorar y a chillar en lugar de usar la llave para pasar y coger lo que Dios nos ha entregado en el reino y lo que nos pertenece como ciudadanos del reino. Y si Dios ha confiado a nuestras vidas claves, si Dios ha confiado a nuestras vidas esas llaves para poder pasar, dígame cuál es el problema de que a veces los esposos no le quieren dar la clave ni del Facebook a la esposa. No lo digo por el mío porque yo lo sé, la de él, y él sabe la mía. Pero hay personas que no. No, en mi Facebook. ¿Cómo le ocurre que le voy a dar mi clave? Yo hago lo que quiero en mi Facebook y no se la doy a nadie. Es mío. ¿Por qué? Porque hay cosas ocultas. Que si entregas la llave, no quieres que alguien venga a descubrir lo que hay allí secreto. Porque cuando hay transparencia y hay honestidad y hay fidelidad, ¿qué problema es que usted le entregue la clave a su esposo o a su esposa? No hay ninguna. Además dice la palabra que son una sola carne, que no debe haber secretos en medio de las parejas. Amén. Pero cuando hay cosas ocultas, sí se hacen. Y Dios no escatimó en entregarnos las llaves para que podamos pasar a coger aquello, porque nosotros, si escatimamos, muchas veces la llave la tenemos y no la queremos usar, pero tampoco queremos dejar que nadie la use. ¿Sabía usted eso? Porque hay gente que tiene llaves, pero no las usa y tampoco quiere dejar que otros las usen. Y vamos a mirar una de esas llaves, y es la llave de la ciencia. ¿Sabía usted eso? Porque hay varias llaves. Están en Lucas 11:52. Dice, hay intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Sabía usted eso? ¿Quién la quitó? Los conocedores de la ley. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de entrar por puertas donde reciben bendición, pero no se las quieren enseñar al pueblo para que nadie entre, porque los únicos que quieren ser bendecidos son ellos, y eso es egoísmo. ¿Sabía usted eso? Y cuando Dios da una llave, no la da para que seamos egoístas, Él la da para que la compartamos y la extendamos. Y aquí estamos viendo gente que conocía la palabra y no la quiere enseñar. Si tú tienes conocimiento de la palabra del Señor y tú sabes de la palabra del Señor y tú no la enseñas a nadie, tú has quitado la llave. Y entonces no entras ni dejas entrar. Y por eso hay ministerios estancados. Y por eso hay tantos impedimentos para que tú hagas la obra del Señor. Y por eso hay tantos impedimentos para que Dios se manifieste y te use grandemente. Y tú quieres y anhelas, pero como tú quitaste la llave y no le quieres enseñar a nadie. Y dice la palabra que lo que recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Amén.
Y Dios dice que aquí hay una puerta. Y esa puerta es la llave de la ciencia. ¿Sabía usted que cuántos de nosotros necesitamos inventar algo que los demás no han hecho? Hay mucha gente que quiere ser inventor. Mi hijo es uno. Y él me pregunta a veces y me dice, mamá, ¿qué no se han inventado? Dígame algo que no se hayan inventado. Que yo me quiero inventar algo para hacer nuevo, innovar. Quiero inventar. Y hoy le decía yo que estaba haciendo esta palabra, le dije, venga, empiece a pedirle al Señor que le dé la llave de la ciencia, para que pueda entrar y pueda inventar. Porque la llave de la ciencia, cuando se abre esa puerta, se abre la revelación, se abren los diseños del cielo, se abren cosas que aún no hay en la tierra, pero que ya están hechas en el cielo. Porque los celulares, los carros de juego, como dice la palabra del Señor, los ángeles vuelan, los ángeles se transfiguran. Eso todavía no lo hace el hombre. Y hay muchas cosas que allá arriba se hacen que acá no se hacen. Pero si nosotros nos metemos con el Señor, con la revelación, vamos a poder ser inventores de parte del Señor. Amén. Porque se nos va a revelar cosas en el Espíritu para ser bendecidos y ser prosperados. Pero también hay otra llave. Y está allí mismo en Mateo, en el que leímos. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabe cuál es esa llave? ¿Qué puerta abre? La autoridad. El poder de la lengua, que lo que tú hables y tú ates acá se queda atado en el nombre de Jesús. Y lo que desates se desata en el cielo en el nombre de Jesús. ¿Sabías tú eso? Que nosotros tenemos poder y autoridad en la boca. De nosotros tenemos poder y autoridad para atar y para desatar. Y yo creo que a los de teología les he contado que yo lo he hecho y he visto la gloria de Dios. Amén. Porque he tenido cosas atadas para la gloria y honra de Él. Y se van a desatar. ¿Por qué? Porque la autoridad, si uno ata aquí, allá se ata. Si yo desato aquí, allá se desata. Amén. ¿Y a quién tenemos que atar aquí? Al diablo, al enemigo. A ese es el que tenemos que atar, porque ese es el que nos quiere venir a molestar. Antes de que te venga a atacar ese demonio a ti, tú lo tienes que atar primero, pero tienes que tener la autoridad. Y para tener la autoridad hay que dejarse gobernar por Dios. Hay que rendirnos al Señor. Hay que pasar por la puerta, porque si tú no pasas por la puerta y no te rindes al gobierno de Dios, va a ser muy difícil que tengas autoridad. Y entonces el diablo se te va a reír en la cara, porque a veces la gente confunde la autoridad con la gritería. Y no es así. El diablo sabe cuando alguien camina bajo autoridad. ¿Por qué? Porque sabe y dice, ese obedece a Dios. Ese es temeroso de Dios. Ese no le puedo hacer zancadilla, porque ese viene y me ata. Pero es necesario que la iglesia se levante en el poder del Espíritu de Dios y que empiece a usar las llaves del reino. Porque todos los que están aquí ya pasaron por la puerta de la salvación. Todos estamos adentro del reino de los cielos. Ahora lo que tenemos que nosotros es educarnos dentro del reino. Empezar a vivir. Si usted se lee desde Mateo 5 a Mateo 8, usted conoce el código del reino de los cielos. ¿Sabía usted eso? Jesucristo enseñó. Desde Mateo 5 empezó en las bienaventuranzas y dice que él subió al monte, se sentó en una piedra y empezó a enseñarle a los discípulos y le dijo, bienaventurados, y de allí arrancó. Primero con las bienaventuranzas, ya después les dijo que somos la sal de la tierra. Después nos habló de amar y perdonar a los enemigos. Después habló de la oración. Y de allí tú conoces todos los códigos para poder abrir esas puertas. Pero se necesita que tú entres a estudiar la palabra del Señor para poder que tengas esos accesos. Amén. Porque Dios nos quiere bendecidos, Dios nos quiere prosperados, Dios quiere que nosotros realmente podamos pasar por esas puertas. Pero es que a ti no se te va a abrir la puerta
si tú no lo haces de la manera correcta. Porque la puerta se abre en el espíritu. Y si hoy en día hay puertas que usted se para y pone su ojo y le hace rin y le abren la puerta, ¿cuánto más en el espíritu? A usted le pasan un escáner a ver cómo está su alma, a ver cómo está su espíritu. Y a Dios no lo podemos engañar porque Dios no puede ser burlado. Y Él viene y escanea nuestra vida. Él sabe si nosotros estamos caminando en integridad, en paz, en amor, en gozo, en los frutos del Espíritu, para ser hijos de Dios. Porque por los frutos del Espíritu nosotros seremos conocidos como hijos de Dios. O en los frutos de la carne. Y entonces allí, si predominan los frutos de la carne, la puerta dice, no tiene acceso. Pero si predominan los frutos del Espíritu, se abre la puerta y dice, pase y reciba. Amén. Así que depende de nosotros poder pasar por esas puertas y recibir las bendiciones que tú has dado. La oración, se le ha explicado, la oración es una llave que abre la puerta. Sea específico, sea específica y dígale, Señor, yo quiero que usted me bendiga de esta manera. Esto es lo que yo anhelo, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Porque esto es lo que yo estoy necesitando. Yo necesito, Señor, que me libertes. Yo necesito que me dé la provisión para un negocio. Yo necesito, Jesús de Nazaret, que hagas este milagro. Sea específico y dígale al Señor lo que quiere. Pablo le decía a la iglesia, le decía, oren por mí para que se me abran las puertas para la predicación. Él no les decía, oren por mí como el Espíritu les ponga. No. Él les decía, oren por mí para que se me abran las puertas de la predicación. Era específico en lo que él quería. Pablo sabía que él tenía una misión, un proyecto de vida, que Dios se lo había dado, un propósito, y era predicarle a los gentiles. Él no iba a pedir otras cosas, porque lo que Dios le había mandado hacer era predicar la palabra. Él no tenía que estar pidiendo carro, casa y beca, porque lo que Dios quería hacer con él era que predicara. Pero hay gente pidiendo cosas que Dios no quiere que pida eso. Dios quiere que sea específico. Eso viene por añadidura. ¿Sabe usted eso? Esa es la añadidura. Cuando usted empieza a pedir específicamente para que se le abran las puertas en lo que Dios tiene, en el propósito que Dios tiene con su vida, entonces usted pasa y la añadidura lo sigue. Las bendiciones. Amén. Pero tiene que entender la palabra del Señor. Tiene que poder entender y escudriñar y pedirle al Señor que le dé revelación de su palabra. No solamente conformarse con que venga el culto y acá le den la revelación, sino que cada vez que usted lea la palabra, usted pueda entenderla. Se preocupe por entenderla. Amén. Esta semana pasada hubieron dos hermanas que me dijeron, pastora, ¿qué quiere decir tal cosa que estuvimos estudiando y no sé? Pero eso me gusta. ¿Por qué qué? Porque están preocupadas, porque quieren saber. Es peor decir, eso no lo entendí, no, eso ni me hable eso, que yo no entiendo eso. Porque no hay preocupación, no hay nada de querer aprender la palabra. Pero cuando usted no entiende la palabra y usted queda como cabezón, como dicen en Venezuela, quedó, mejor dicho, cabezón, no sé de qué es. Entonces, ¿qué pasa? Usted se va y dice, Señor, necesito la revelación. Yo no entendí eso, yo necesito que usted me lo aclare, me lo explique, me lo escudriñe y me lo dé a comer menudito, para yo poder entenderlo. Pero si usted se conforma con no entender, usted no va a pasar por ninguna puerta. Es necesario que cuando usted no entienda algo, usted le diga, Espíritu Santo de Dios, revélamelo. Amén. Dame la revelación, porque así es. Gracias, Señor, porque la revelación viene de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, ha entendido que para poder, Señor, disfrutar de las riquezas de tu reino, de las bendiciones que tú quieres dar, hay que pasar por la puerta que es Jesús. No podemos, Señor, ser como el ladrón, saltar la cerca, mi Rey precioso, y pretender coger la bendición y volver a saltar el mundo. Así no funciona, Señor.
No podemos, Señor, jugar contigo porque Dios no puede ser burlado, Señor. Por eso queremos pasar por esa puerta tuya, Jesús de Nazaret, Señor, para poder empezar a vivir, traer la revelación a tu iglesia, Padre precioso, de sus derechos, de sus estatutos, de todo lo que tú tienes para ellos, mi Rey amado, Señor. Hay cosas, mi Rey precioso, en tu palabra que son difíciles de entender, Señor, porque tú nos dices en tu palabra, Señor, que bendigamos, Señor, a los que nos maldicen, Señor. Humanamente, mi Rey precioso, eso va en contra de nuestros sentimientos y de lo que queremos hacer. Pero si tú nos dices que bendigamos a los que nos maldicen, mi Rey precioso, es porque allí, Señor, Padre precioso, se va a abrir una puerta, mi Rey amado, Jesús de Nazaret. Pero como queremos actuar, Señor, humanamente en el reino de los cielos, por eso no vemos tu gloria, Señor. Quita, Señor, toda naturaleza, Padre precioso, diabólica y humana que todavía se mueve en la iglesia, Señor, y coloca la naturaleza divina de tu Santo Espíritu, Señor, para poder movernos, Señor, en tus principios, para poder empezar a ver la gloria de Dios y poder empezar a usar esas llaves, mi Rey amado, Señor, que están allí, Padre precioso, para abrir esas puertas, mi Rey amado, Jesús de Nazaret. En esta hora, mi Rey precioso, Señor, dile, iglesia, yo acepto tu gobierno, Jesús. Yo acepto tu gobierno porque es el primer principio para empezar a ser ciudadanos del reino, a aceptar el gobierno del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor nos dice que la obra que Él comienza, Él la termina, que Él perfecciona nuestras vidas, que Él restaura y transforma, mi Rey precioso, Señor. Por eso te damos el gobierno de nuestro corazón y te decimos, entrónate en nuestro corazón, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque queremos identificarnos contigo, Señor. Queremos poder decir como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Quiero, mi Rey precioso, Señor, llenarme de ti, Jesucristo, para que cuando el Padre me mire, mi Rey precioso, no me vea a mí, Señor, porque mi naturaleza humana siempre, Señor, va a tener defectos, mi Rey precioso, pero tu naturaleza divina, Cristo de la gloria, Señor, va a renacer, Jesús de Nazaret, en mi vida. Por eso tu palabra dice, mi Rey amado, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, Dios hará cosas nuevas, Señor. Vas a hacer cosas nuevas en medio de mis hermanos. Ellos no se van a conformar, mi Rey precioso, Señor, con solamente lo que aprenden en la iglesia, Señor. Ellos van a empezar a pedir la revelación del Espíritu cada vez que hablan la palabra del Señor. Ellos, Padre precioso, Señor, van a inquietarse, Señor, sus almas, sus vidas van a ser inquietas por descubrir, Señor, los misterios y los principios tuyos para ser prosperados, mi Rey amado, Señor. Pero no solamente serán oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, mi Rey amado, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Jesús de Nazaret. Que seamos, Señor, ciudadanos del reino, hacedores de tu palabra, mi Rey precioso. Personas de testimonio, Señor. Personas, mi Rey precioso, Señor, que aunque Padre de la gloria, dice tu palabra, Señor, que si pasamos por vituperios, que si pasamos, Señor, por pruebas, Padre de la gloria, es que llevamos la marca de Cristo, porque aún a Cristo lo culparon de malhechor, aún a Cristo lo culparon, Padre precioso, de muchas cosas que no tuvo nada que ver, pero poderoso Rey, Señor, tú fuiste el que le dice la victoria, Padre de las luces, Señor. Tú fuiste el que lo bendeciste y le pusiste su nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Lo mismo harás cuando tu iglesia se humille. Lo mismo harás cuando tu iglesia, Señor, reconozca tu soberanía, reconozca tu gobierno, mi Rey precioso, Señor. Que ya no peleamos nosotros, Señor, porque tu palabra dice, la venganza es mía, yo pagaré, Jesús de Nazaret. Oh, mi Rey precioso, Señor, que no nos defendemos nosotros, mi Rey precioso, porque tu palabra nos enseña que tú condenarás en juicio toda lengua mentirosa que se levante en contra de los siervos del Señor, mi Rey precioso. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de tu mano poderosa, mi Rey precioso, para que tú bendigas, para que tú hagas, mi Rey amado, Señor. Poder decirte a ti, Jesús de Nazaret, Señor, esa tentación, mi Rey precioso, es fuerte, mi Rey amado, Señor, pero te entrego, Señor, mi corazón, te entrego mi vida, Señor, te entrego mis debilidades, porque tu palabra me dice que tú te fortaleces en mis debilidades. Necesito, Rey de gloria, que te fortalezcas, Señor, en mis debilidades, en las tentaciones, Señor, que me quieren apartar de ti. Y entonces verás la gloria de Dios, iglesia, cuando tú te humilles bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es quien te levanta, Él es que quita tus dolencias, es el que te liberta de las cadenas y de los grillos. El poder de Dios te va a llevar a adorar, a orar, a bendecir la gloria de su nombre, y entonces las puertas se abrirán y vas a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural en tu vida, que nada podrá detenerte.